Hola a todos, buenas noches. Les quiero dar la bienvenida nuevamente a nuestros seminarios semanales organizados por New Capital Securities. Para todos ustedes son gratuitos los seminarios de libre acceso y están invitados a participar en cada uno de ellos. Hoy, martes 9 de abril, vamos a hacer un análisis del mercado financiero en general, hacer un repaso por noticias, tips, oportunidades y obviamente irnos preparando para lo que se viene esta semana, ¿sí? Bien, esta es la página oficial de New Capital y este es el mail del sector soporte para que lo tengan anotado. Mi nombre es María Emilia Jiménez y los voy a estar acompañando esta noche. Tienen ahí en la imagen alguna de mis redes para que me sigan y estén atentos a la información que voy subiendo. ¿Sí? Buenas noches a todos, que ahí veo que de a poquito se van terminando de conectar. Bueno, vamos a empezar con algo muy interesante, que vamos a hacer un repaso de la parte fundamental y aquellas noticias más relevantes. Acá tengo el boletín del día de hoy. Como ustedes pueden ver, tenemos acá en la sección introducción las noticias, siempre las que son más generales, que tienen impacto más general. Así que vamos viendo el día de hoy, esto es al comienzo de la mañana, bien temprano, los futuros de las acciones de Estados Unidos, es decir, que todavía las bolsas de Norteamérica no habían abierto, pero estaban oscilando de forma plana. Eso ocurrió premercado. Ahora tenemos que ver cómo se movió durante el día y cómo realmente cerró. Según lo que van diciendo los inversionistas, es que la sesión de ayer, lunes, fue un poco mediocre, no hubo muchas operaciones, los inversionistas están un poco tranquilos en el sentido de que están esperando datos importantes, como es la publicación del IPC, que va a ser mañana. Este es el dato más importante de la semana y entonces los días previos suelen ser un poco tranquilos porque no se animan a tomar posiciones, ya que el dato de mañana es muy importante y quizá pueda hacer que las posiciones se vayan para el lado contrario al esperado. ¿Sí? Además, los inversores en general están reconsiderando las expectativas de los recortes de tasas de interés. Y algunos dicen que en vez de 3, este año serían 2 reducciones. O sea que como verán hay un poco de cambio de perspectiva según lo que dice esta noticia. Obviamente vamos a ver en el barómetro si realmente es así. Bien, entonces, para completar esta noticia que acabamos de ver, vamos a ver cómo se han movido las bolsas el día de hoy, después vamos a ver los barómetros y vamos a ver las perspectivas de inflación. Vamos a hacer todo ese chequeo. Vamos primero entonces a las bolsas. Acá tenemos en pantalla el SP 500. Eh, Habíamos visto que se venía moviendo con estas líneas dentro de este canal. Después, acá yo lo que ya hice hoy fue unir estos dos máximos que vi, que puede ser quizá un cambio de ángulo, pero queda ahí pendiente para ver si realmente es así o si no. Y como verán el precio en estas últimas velas que están acá en 4 horas, vemos que está muy lateral, ¿sí? Bastante lateral. Esto es lo que mencionaba, que el mercado tuvo operaciones mediocres durante el lunes, prácticamente no hubo mucho movimiento, el día de hoy también hubo volumen, pero muy lateral. Entonces los mercados están esperando a ver qué pasa mañana, ¿sí? Habíamos establecido esta línea azul, porque acá teníamos resistencias horizontales, acá el soporte fue horizontal, pero acá ya nos ven, el precio rompió hacia abajo y hacia arriba, entonces esta línea ya pierde importancia y la podríamos sacar. ¿Bien? Con respecto a esta línea, lo que les decía es que uní esos dos máximos y deberíamos ver si este soporte, por ejemplo acá, funciona muy bien, con 3 soportes, ya acá ya no, y podemos establecerlo acá para ver si a futuro esta línea se respeta, solo para ver si a futuro realmente lo hace. ¿Mm?
Así que la vamos a dejar acá por las dudas para ver cómo se mueve el precio. Obviamente, si esta línea empieza a tener relevancia, esto significaría que la tendencia ya estaría cambiando de rumbo, ya no sería tan alcista como estas líneas, que ahí se les voy a marcar, como estas líneas que tienen esta inclinación, que muestren un precio alcista, y si ya empieza, si realmente sucede eso, el precio ya estaría quizá a puertas de un cambio. Todavía no sucede, pero lo podemos ir estableciendo para adelantarnos. ¿Sí? Recuerden que nosotros los traders tratamos siempre de adelantarnos. ¿Mm? La horizontal que sacamos si puede volver a rebotar, y podría, pero lo que no me gustó fue que rompa hacia abajo y hacia arriba, pero si vos la querés la podemos a dejar. Sí, la podemos dejar tranquilamente. Acá sería. Sí, acá toca todas estas veces resistencia, acá toca soporte y acá sí puede frenar tranquilamente. Sí, ya por este movimiento es que la saqué, pero la podemos dejar, no hay ningún problema. Bien, esto es el SP500. Ahora vamos a ir al Nasdaq. Ustedes pueden dejar, agregar, sacar las líneas que ustedes consideren. Bien. Total, eso se va viendo a medida que el mercado se va desarrollando, uno va viendo realmente cuál quita y cuál deja. Bien, acá el Nasdaq también veníamos trabajando con estas líneas, con esta inclinación, el precio venía rebotando en ellas, lo que implica un movimiento alcista del precio. Pero acá también yo noté que teníamos estos máximos cada vez más bajos, ya teníamos la unión de 3. Entonces realmente puede ser que aquí haya quizá también un cambio. Así que obviamente, como a nosotros nos gusta adelantarnos, vamos a copiar y pegar, y ya que tenemos un nuevo soporte listo, nuevo, ven, no coincide con otros, pero lo podemos establecer acá, como un posible soporte ante un cambio. Obviamente, si el precio rompe y se establece por esta zona, al igual que en el SP500, si rompe y se vuelve a esta zona, ya estas líneas ya carecen de importancia y las borramos. Pero como eso no ha sucedido, las vamos a dejar. Para mí, lo más conveniente es el gráfico que vos lo veas y no te incomoden las líneas. Eso es lo más práctico. Por ejemplo, a mí esta línea ya me incomodaba, por eso la saqué. La puedo dejar a petición tuya, total, a mí no me molesta, ya que obviamente estos seminarios son para ustedes. Entonces yo, las líneas que ustedes me piden que deje, yo dejo. Las que ustedes me pidan que saque, yo saco. Eh, ¿Se entiende? A lo que yo me refiero es que ahora el precio, yo tengo la duda si realmente estas inclinaciones que estoy remarcando, tanto en el SP 500 como en el Nasdaq, cobran alguna relevancia. Si yo de repente veo que el precio empieza a generar movimientos por acá, estas líneas ya carecen de importancia. Lo que no significa que el precio pueda usar esta línea para apoyar y seguir, que eso sí puede pasar. ¿Mm? Pero ya este ángulo como tal, yo quizás no le dé tanto seguimiento y lo saque. Bien. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Y por ejemplo, esta línea que está acá, a mí ya me empieza a molestar. ¿Por qué? Porque acá está bien, acá rebotó y funcionó. Sí, acá. Ya acá no, acá tampoco. Entonces yo esa línea ya la sacaría a esta. Y de última, si la quiero dejar, la puedo poner acá que hay un nuevo soporte. ¿Ven? A mí me gusta ir limpiando los gráficos a medida que veo que las líneas dejan de ser prolijas. No quiere decir que después no pueda volver el precio a tocarla, la puede volver a tocar muchas veces. Pero prefiero tener el gráfico limpio, ¿ven? Ahí la puedo dejar a esa línea, si es que quiero dejarla. Pero ya cuando empieza a interrumpir, prefiero tener el gráfico lo más limpio. Ujú, claro, se empieza a tachar todo y uno deja de ver el gráfico por ver la línea. Siempre tiene que ver el gráfico, tiene que ser lo que más importancia tenga. En este caso, acá con respecto, este es el Dow Jones. ¿Ven? Yo lo achico para que ustedes vean. El precio acá venía trabajando muy bien este canal.
¿Mm? Tenía líneas internas que respetaban el ángulo, el precio venía moviéndose al alza. Y ahora lo último que hicimos fue agregar estas líneas horizontales porque teníamos un lindo suelo acá y queríamos ver si a futuro nos daba compras, cosa que el precio no llegó, ¿ven? Se quedó ahí como cortito y no llegó. Acá sí respetó la resistencia, acá el soporte más o menos, pero tampoco es tan desprolijo. Acá sí respetó soporte, acá fue resistencia en esta zona. Entonces acá no hay tanta improlijidad. ¿Bien? Así que esto no le haría mucho cambio, lo dejaría como está. Pero evidentemente vemos que tanto Dow Jones, Nasdaq y Standard Poor's se han mantenido en estos días con lateralidad y con pocos movimientos. No ha hecho mucho, porque el mercado está pendiente de lo que pase mañana. Y con respecto a eso, hice una publicación en mis redes, lo podemos ver acá desde X, lo podemos ver desde Instagram o cualquier otra red. A ver, no sé si lo subí acá. Sí, es esta publicación que dice, ojo con el dato de inflación que se publicará mañana, que acá específicamente hago hincapié en la inflación intermensual, ¿sí? ¿Por qué hago hincapié en esta? Porque vengo observando, a ver, yo voy a subir un poco más la imagen para que vean. Vengo observando que, por ejemplo, acá octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, todos estos datos, ¿qué podemos ver? Un movimiento hacia el alza. Es decir, que a partir de octubre la inflación intermensual viene subiendo. Quizás sí acá hizo un descanso, pero no bajó. Después subió, después vuelve a subir. ¿Qué se espera para mañana? Se espera, como bien dice acá, la previsión es que esta inflación mensual baje acá nuevamente, o sea, a este nivel, al 0,3, del 0,4 al 0,3. Si esto realmente pasa, sería bueno porque es un indicio de que esta racha de subidas empieza quizás a ceder un poquito. No está todo dicho, porque realmente esto debería seguir cayendo o mantenerse bajo, no subir. Pero esto ya sería un gran indicio y daría más esperanzas al inversionista que está esperando esta bajada de tasas de que esto suceda. Pero si el dato sale igual en 0,40 o incluso sale en 0,50, te está diciendo entre líneas que bajar la inflación está siendo una tarea difícil, porque hace varios meses que no se logra bajar. ¿Se entiende? Entonces hay que estar a la expectativa de esto y por eso les muestro este gráfico mensualizado. También ahora se los puedo mostrar anualizado. Nada más que anualizado está como en zigzag, va y viene. En cambio, mensualizado, los últimos datos muestran, y son varios periodos, muestran un movimiento alcista. Esa es la diferencia. ¿Sí? En cuanto a la previsión anualizada, el dato anterior es 3,2 y se espera que la inflación anual suba a 3,4, o sea que se espera que baje de forma mensual, pero se espera que suba de forma anual. ¿Mm? Entonces las previsiones no son tan lindas que digamos. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Así que en caso de que la inflación se mantenga o suba, como dice aquí, las perspectivas se ponen más difíciles, porque la Fed se va a ver más cercada en cuanto a su decisión. Ese dato lo tenemos aquí, yo lo saqué de acá, del calendario, el día de mañana, como verán está seteado en el horario de Perú, ustedes cada uno lo setea al horario del país en el que viva, simplemente despliega aquí, es la página investing.com, busca su país o alguno que esté cerca y que tenga la misma zona horaria y listo. Este dato se publica a las 7:30 de la mañana, horario de Perú. Recuerden que el dato que yo les estoy mostrando es el IPC anual y mensual, no el subyacente, que este sería otro dato, que es la misma inflación, pero que descarta ciertos precios de productos o bienes, como por ejemplo el alimento y la energía.
Pero también estos datos son importantes y es bueno que se mantengan bajos, porque si suben, al igual que estos, no es una buena perspectiva. Pero bueno, me centré en el IPC anual y mensual, que acá están 0403, 32, 34. Les muestro ahora en la página Trading Economics, usamos siempre, la inflación de Estados Unidos de forma anual, para que ustedes puedan ver ese zigzagueo que yo les menciono, que se está viendo bastante. Tasa de inflación anual. Y acá vemos mes a mes, de forma anualizada, junio, julio, vean acá, junio 3, julio 3,2, agosto y septiembre 3,7, octubre 3,2, noviembre 3,1, diciembre 3,4, enero 3,1, febrero 3,2. Entonces acá queda en evidencia que la inflación está, como yo les decía, zigzagueando. Ni sube por arriba de los 4, ni baja por arriba de los 3. Está atrapada en el rango entre 3 y 4, casi. 3 y 3,7 para ser más específicos. Y no se mueve de ahí. Va y viene, va y viene. O sea, tanto que suba como que baje, sería seguir en la misma. Bien, en cambio a nivel mensual ya se notaría más diferencia. Así que ese es el dato sobre el que hay que estar súper pendientes el día de mañana. Y vamos a ver el resto de la semana directamente. ¿Qué más tenemos? Porque hasta ahora solo estábamos viendo este dato, pero hay otras cositas también importantes. Ahora, hace unos minutos, se tomó la decisión de tipo de interés de Nueva Zelanda, se mantuvo, la tasa no se bajó, lo cual hace que Estados Unidos se sienta cómodo, porque si no, si los países todos empiezan a bajar la tasa, va a sentir esa incomodidad de quedarse por detrás. Pero bueno, hay otros que están respondiendo de la misma forma que él. Mañana también se decide la tasa de interés de Canadá a las 8:45. Si esta tasa se mantiene en ese número, va a traer más tranquilidad a Estados Unidos, por supuesto. Tenemos rueda de prensa después. ¿Qué otra cosa? Tenemos, bueno, obviamente las actas de la FOM a las 13 horas. Y tenemos la inflación al consumidor y al productor de China. Esta es muy importante también porque China tiene algunos problemitas de inflación. A lo opuesto que Estados Unidos, tiene muy baja, que también es un problema. ¿Qué más tenemos? El día jueves tenemos la decisión de tipos de interés de zona euro. O sea, como verán, estamos con muchas decisiones de tipos de interés o datos de inflación, que son datos muy importantes y relevantes, de varias economías en estos días nada más. Así que vamos a estar muy, muy movidos seguramente. Tenemos también nuevas peticiones de subsidio de desempleo para ver cómo está el mercado laboral. Tenemos la inflación al productor, rueda de prensa del BCE, declaraciones de Williams. ¿Qué más tenemos? Bueno, PBI de Reino Unido que estuvo con, con recesión, inflación de Alemania. Y bueno, eso sería todo. Yo me centraría sobre todo en los tipos de interés de Canadá, zona euro, en la inflación de China y en la inflación de Estados Unidos. Me centraría más que todo ahí. Bien, bueno, a ver qué me están poniendo por acá. Cualquier duda que tengan, me van avisando. Sí, el oro también lo vamos a analizar, por supuesto. Estaba por decir algo y se me fue la idea. Vamos con el oro, seguro ya me voy a acordar. Acá tenemos el oro, ha frenado en este otro nivel, que es un promedio de los 2.350. Acá hay dos niveles, tanto este que lo rompió como este en el que está ahora, que yo les voy a mostrar de dónde vienen esos niveles de precio. A ver qué me van poniendo por acá. Si hago análisis de acciones, me pregunta
Neri Arteaga, sí, también. Acá podemos analizar divisas, índices bursátiles, materias primas, acciones, ETFs, criptomonedas, bonos, todo lo que ustedes quieran podemos analizar, no hay ningún problema. Me van avisando y lo vamos viendo. Bueno, vamos con el oro. Les quiero mostrar de dónde vienen estas líneas, son de más largo plazo. Vamos a un marco diario y acá podemos ver de dónde venía esa línea. Venía de acá y de que el precio había dado del oro acá un pequeño máximo, pero obviamente lo rompió. Así que esta línea la podemos dejar tranquilamente o la podemos sacar, pero por las dudas la dejamos. Esta otra línea que vemos ya más de acá es de un gráfico bastante más amplio, si mal no recuerdo es... Miren, acá les muestro bien la línea de arriba, por qué la habíamos puesto ahí, porque no se veía bien. ¿Ven esta línea de acá? Si yo la copio y la pego, ven, es igual. Me voy a dar cuenta que arrastrándola hacia abajo es paralela con todas estas. Todas estas líneas que surgen de todos estos movimientos, al detectar este máximo que se hizo acá, lo que se hizo fue copiar esa línea y dejarla ahí y esperar a que el precio en algún momento vaya a ese punto. Cuando llegó acá lo rompió completamente. ¿Mm? Esa línea fue rota, como verán acá con esta vela verde grande, en gráfico semanal, y si lo vemos en gráfico diario, también no hubo ningún movimiento de rebote ni nada de freno. ¿Sí? Y ahora, esta otra línea, que es esta otra que se puede ver, une, miren los máximos de cuánto, ¿de dónde? De enero del año 80, con un máximo de octubre del 2011. Si yo uno estos dos máximos, estaría esperando el precio en este punto, que el precio está casi ahí. Son velas mensuales. ¿Mm? Si el precio ya rompe esto, entramos en etapa de descubrimiento de precio. ¿Qué significa descubrir precio? Donde no sabemos qué puede pasar, donde todo es nuevo. Es como ir a otro planeta y empezar a caminar ahí que no sabemos qué va a pasar. Bueno, acá pasaría lo mismo. Entramos en zona desconocida. Cuando uno entra en zona desconocida, el nivel de paciencia que tiene que tener es terriblemente grande. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a esperar a que haya nuevos máximos, nuevas estructuras, nuevas líneas de precio donde podamos ver algún movimiento. O sea, ahí vamos a tener que armarnos de paciencia. Si el precio, ahora volví a 4 horas, empieza a armar estructura por encima de esta zona. ¿Sí? Sí, sería la última chance de rebote del precio hacia la baja, porque estamos poniendo máximos del año 80 y del año 2011, o sea, es súper histórico esto. Así que vamos a ver qué sucede por acá. ¿Mm? Obviamente acá estamos viendo en 4 horas, pero esto está trazado en marco mensual, o sea, imagínense, no podemos pedir precisión acá porque va a ser difícil que la haya. A esto vamos a tener que seguirlo en temporalidades altas a este gráfico. ¿Mm? ¿Sí? Acá me dicen el ETF BGT, creo que pueda tener un rebote alcista. A ver, este ETF. Acá. Vanguard Information Tech ETF. Bueno, con respecto a los ETF hay un montón, son muchísimos. Primero porque los emisores de los ETF son un montón de empresas o sociedades y además todos tienen de un montón de cosas. Hay de sector tecnológico, sector financiero, mineros, commodities, ahora también hay ETFs de criptomonedas, hay de sectores de, por ejemplo, que hacen referencia o seguimiento a diferentes economías, economía china, economía, no sé, de Reino Unido, de Japón, o sea, hay un montón, ¿sí? Acá específicamente
Neri me está preguntando sobre este que le veo un rebote alcista. No sé si es este específicamente de Vanguard, el ETF que me estás preguntando, o si es otro. Acá, bien. Y después me están preguntando qué tipo de metodología uso. La metodología que yo uso a nivel técnico es la que les mostraba recién. O sea, ¿en qué se basa esto? Y de paso analizamos este activo. Uno, por ejemplo, dos máximos o dos mínimos. Supongamos estos. Yo uno así y establezco un ángulo, una línea. Un ángulo que se forma entre el eje horizontal y esa línea que acabo de dibujar. Ahora, ¿qué hago con esa línea? La copio y la pego y empiezo a ver en dónde se respeta y si, por ejemplo, cuando establezco este mínimo, tengo posibilidad de que el precio vuelva a rebotar en este precio. Establezco los máximos y veo si hay coincidencias, ¿sí? Y acá voy viendo que sí las hay, por ejemplo. Puede ser que las haya como que no. Bien. Epa. Si el precio, por ejemplo, empieza a irse mucho más arriba, o sea, con una fuerza más ascendente, cambio el ángulo, por ejemplo, así, y empiezo también de vuelta a copiar y a pegar y a ver dónde el precio podría rebotar. Y por ejemplo, acá doy con el ángulo más actual, el que acabo de dibujar. Voy a borrar el anterior. ¿Por qué pasó esto? Porque el precio, lo que hizo en este caso, es acelerar la fuerza con la que empezó a subir. Al principio subía así, pero después ya empezó a subir así. Eso ustedes lo van descubriendo. Uno de estos dos mínimos, cuando veo un nuevo máximo, copio y pego la línea y espero que el precio vaya rebotando ahí arriba y cuando baje, si es que lo hace, espero que el precio venga a esta línea para buscar rebote. Esto es de forma muy resumida la metodología técnica, que es análisis o seguimiento del precio. Cuando el precio llega, por ejemplo, a esta zona, lo que busco es que el precio frene sobre esa línea, es decir, que no me haga velas que la rompan hacia abajo y que empiece a darme patrones de rebote como una vela clímax, estrella de la mañana, interna, envolvente, cualquiera de esas que son las más conocidas. En este caso, acá por ejemplo, sí me dio rebotes bajistas, bastante prolijos, y estas ventas podrían haber sido operadas tranquilamente. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo establecido este ángulo, al copiar y pegar simplemente eso, ya puedo vender todo acá. Y con respecto al rebote alcista que me estaban diciendo, simplemente acá puedo copiar y pegar y ver los soportes. Por ejemplo, acá puedo tener uno, acá puedo tener otro, lo voy a ampliar para ver mejor. Este va un poquito más alto. Ahí. Y por ejemplo, si yo quisiera ver un rebote alcista, todavía me faltaría bajo esta línea. Salvo que vos los estés viendo en una forma horizontal que acá te coincidiría. Acá sí ven, tenemos este soporte, este otro, pero acá todavía ven, les falta. Para mí les falta. Es más, tenemos estas dos líneas tan cerca una de la otra, esta diagonal con esta horizontal, que me gustaría esperar a que se junten, converjan entre ambas y me dé más fuerza si se quiere en este caso buscar un rebote alcista como el que estás sugiriendo acá. De parte de Neri, que es quien trajo este TFA al ejemplo. ¿Bien? Y de esa forma también respondí la pregunta que me consultaban de metodología, claro, acción de precio, exactamente, o price action también que se le dice. Esta es la metodología técnica. Con respecto a la fundamental, obviamente hago mucho seguimiento de los datos económicos, y no solamente de cómo sale el dato, sino de qué podría desencadenar, que es lo que les explicaba al principio. ¿Sí? Si este dato sale de esta forma, ¿qué puede desencadenar esto? Que la inflación siga siendo irresistente. Y puede desencadenar que los miembros de la Fed se pongan más reacios a las bajadas de tasas. No que las frenen, sino que disminuyan la cantidad de bajadas
o que esas bajadas sean más pequeñas, o que las retrasen. Y eso genera efectos en los mercados, porque mientras más tiempo se mantienen las tasas altas, más en peligro se pone la renta variable, es decir, las acciones y las bolsas. Esa es la metodología fundamental. Y después tenemos la metodología de sentimiento del mercado, que son las expectativas que se forman las masas con respecto a la espera de un dato. Eso hay que leerlo entre líneas, porque eso no está en ningún lado. Bien. Y quiero mostrarles una noticia que vi, que la tengo linkeada también en mi página de Facebook, que se llama Emilia Trader, que es esta noticia de acá, que habla de Bostic, que es un miembro de la Reserva Federal. La cargo de vuelta. ¿Y qué ha dicho Bostic? Que todavía espera un recorte de tipos en 2024, pero no descarta la posibilidad de que sean solo dos o que no haya ninguno, dependiendo de la dirección que tome. No solamente la inflación, sino también la economía estadounidense. Es decir, todos los datos que indiquen que la economía está muy fuerte y que no cede, va a hacer que las probabilidades de bajada de tasas sean menores. Y sobre todo si la que no cede es la inflación, mucho más. ¿Sí? Dice, en este punto creo que es uno, pero a medida que pasen los meses, puedo pasar a 2 o a 0. Y tenemos que ver dónde caen las fichas. Esto es bastante duro en comparación de lo que se venía escuchando. ¿Sí? Si la economía continúa acelerándose, Bostic dijo que no puede eliminar la posibilidad de que los recortes de tasas tengan que avanzar aún más, o sea que los pateen más para adelante. Si la inflación en realidad, en caso contrario, sí empieza a disminuir, podría entonces avanzar la perspectiva de este cambio, que es a favor de recortar las tasas. Y es posible hacerlo antes. Obviamente estamos hablando acá de posibilidades, de perspectivas, y eso es lo que desencadena las expectativas del mercado. Que eso también hay que leerlo. No solamente el hecho, la información, el dato fundamental que se publica acá, o la noticia que yo veo de algo que realmente pasa, que las expectativas que se forman con algo que no ha pasado y que no sé si va a pasar, ni cómo, ni cuándo. Y eso el mercado lo descuenta de alguna forma en los precios. Los precios se forman en base a las perspectivas técnicas, que es la que les acabo de explicar, las noticias y los hechos, facts, los hechos reales, y lo que yo creo de lo que pueda llegar a pasar. Esos tres tipos de análisis se juntan y hacen mi sistema particularmente, que es lo que yo les explico aquí. Y obviamente los invito a que cada uno forme su propia experiencia en el mercado. Vamos a ver los barómetros para ver si hay algún otro cambio. Y vemos que la próxima decisión de tasa sería el día 1 de mayo, faltan 3 semanas. Tenemos un tiempito. Esto sí, igual no hubo cambio. Se espera que casi la mayoría no ve una bajada de tasas cercana. En junio sí, el 56% ve una primera bajada. Acá tenemos una a 5,25. En julio no se vería nada. En septiembre tendríamos la segunda, así que hasta ahora hay 2 recortes según las previsiones, porque estaríamos en 5. Acá no pasaría nada en noviembre y en diciembre tendríamos una tercera. Pero miren qué peleado que está con la otra opción. ¿Mm? El mercado todavía baraja 3 bajadas de tasas, pero la última está bastante peleada y esto puede cambiar porque estamos hablando de las perspectivas hacia diciembre, ¿sí? Y que esto está cambiando, está yendo y viniendo.
Bien. ¿Tu metodología sería como acción del precio institucional? Sí, sí, sí. Explico por qué le podría agregar la palabra institucional. No es porque yo sea una institución, para nada. Yo soy una persona física con un capital pequeño al lado de las instituciones. Soy una más de minorista, digamos. Pero sí lo que hago es detectar el movimiento o tratar de rastrear el movimiento que hacen las instituciones. ¿Por qué? Muestro un gráfico más completo, porque tiene más historia. Por ejemplo, este del dólar, lo que hicimos en noviembre del año pasado en vivo fue detectar este ángulo, simplemente con esta inclinación. Y miren cómo el precio, después de varios meses, el precio ha seguido rebotando específicamente en esas líneas. ¿Por qué ustedes creen que el precio sigue rebotando bajo ese ángulo? Porque las instituciones, con sus operaciones eh, que están, digamos, programadas, respetan ese ángulo, porque ellos mismos lo crean. Las instituciones crean estos ángulos y programan de cierta forma con su capital, que es enorme, la tendencia. Lo que yo hago es tratar de encontrarla y sumarme a ella, ¿sí? Desde lo técnico, sí le podemos dar un punto de vista institucional por esto que acabo de explicar. Y también acá me dicen por el hecho de que analizo otros tipos, sí, también lo podemos ver por ese lado, ¿sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Me van avisando, yo estoy acá atenta leyéndolos. Bien. Vemos qué más con respecto al boletín. No, no va a haber mucho nuevo porque en realidad el mercado está pendiente de lo que pase mañana. Acá habla sobre el dólar que se ha mantenido tranquilo, los inversores esperando esta otra, la inflación de mañana. Y acá habla del oro que ha alcanzado máximos históricos. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que hay mucha compra de bonos por parte de bancos centrales, ¿sí? Pero por otro lado también siguen mucho las tensiones geopolíticas en torno a Rusia, Ucrania y Medio Oriente, que se está como recalentando el tema y se está buscando mucho refugio. Hice un posteo sobre el oro, es este de acá. Acá muestro ese máximo del 80, del 2011 y el de ahora, lo mismo que les mostré recién. Y acá explico los motivos. ¿Por qué sube el oro? Porque hay acumulación de reservas por muchos bancos centrales asiáticos, sobre todo China, está acumulando y comprando oro de una forma bastante intensa. Además, como dice el segundo punto, porque se prevé una bajada de tipos no solamente de Estados Unidos, sino también del Banco Central Europeo. Entonces, como hay una previsión de que eso va a pasar en algún momento, no se sabe cuándo, si esto pasa, generaría bajada del dólar y si baja el dólar, el oro se fortalecería. Pero el inversor no espera que eso pase, el inversor se adelanta. Entonces, eso genera presión alcista en el oro. Y por el otro lado, la tensión geopolítica, que cada vez está más tensa, genera demanda de refugios y el oro es el refugio maestro de este mercado. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden hacer o pueden atentar contra el oro y hacerlo caer? Hay factores a tener en cuenta. Por un lado, el dólar que se fortalezca, porque tienen la correlación inversa. Por otro lado, que la economía estadounidense se mantenga fuerte, que la inflación se mantenga resistente, y eso haga que las posibilidades de que las tasas bajen sean cada vez menores. Mientras las tasas se mantengan altas, el costo de oportunidad de mantenerse invertidos en el oro empieza a ser desfavorable. Entonces el inversionista va a tender a irse del oro, porque es preferible invertir en otros activos que generen más rendimientos, como el que dice aquí.
los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, si se mantienen al alza, va a ser mucho más atractivo invertir en ellos que en el oro. ¿Mm? Y el otro factor de riesgo es que está en precios máximos históricos. Y eso, psicológicamente, en un trader que se maneja con el análisis técnico, genera que cada vez se vea más tentado a vender, simplemente por eso. ¿Mm? Entonces acá tenemos un listado de factores que mantienen el oro alcista y factores que amenazan esa fortaleza del oro. Así que es un posteo pequeño que lo hice ayer para que tengan en cuenta aquellos que son seguidores de este activo. Acá me dicen, se dice que en el futuro habrá tanto oro que será más atractivo la plata porque es más escaso y el oro abundaría. Y son teorías que pueden ser ciertas como que no, eso realmente sobre la cantidad de oro que puede llegar a haber, la verdad, yo no estoy muy empapada en ese tema. ¿Mm? Se dice igual que, o sea, son supuestos, son teorías, se dice que hay un montón de oro en el espacio, se dice que hay un montón de oro en el fondo del mar, pero bueno, son cosas que se dicen y hasta que no pasan, no son ciertas, obviamente, y quizás nos puedan sorprender. Pero bueno, son teorías. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Más allá de todo esto, si uno compara el oro con la plata, ambas materias primas son importantes y tienen una historia fuerte por detrás. Pero históricamente el oro siempre ha sido más valioso que la plata. El oro ha sido un mecanismo para hacer transacciones de forma histórica. Antes de que se acuñaran y existieran las monedas de oro, ya se hacían transacciones, o sea, tiene una historia como medio de cambio, como refugio de valor, como valor intrínseco en la humanidad, muy grande. Entonces eso también es algo que el oro tiene a favor. Por eso es que es un activo de refugio financiero, por toda esa historia que tiene. El dinero comenzó siendo oro. Antes de que los bancos centrales emitieran sus billetes, se emitían monedas de oro, se acuñaban. ¿Sí? Así que bueno, el oro tiene su historia muy importante. A ver, claro, es así, tal cual. Pues ahora se ve la noticia, hace como 20 días, me dice Alexandra, donde inventaron una técnica que ya pueden convertir el plomo en oro. Ah, mira, eso no lo había visto. Como en la época de los alquimistas, solo que ahora ya lo están haciendo realidad y están en ese lío, me dice Alexandra. Ah, es algo que deberíamos ver porque no saben qué va a suceder en el tiempo. Mira, es por eso, obviamente hay estas falsificaciones de oro, de lingotes. Cuando uno, por ejemplo, quiere ir a comprar un lingote de oro, tiene que inspeccionar, contratar un profesional que vea que realmente lo que estemos comprando sea de calidad. Es por eso que existen también ETFs que replican el oro. Ese oro ya lo tienen estas empresas que tienen todos los medios para verificar y yo simplemente compro un índice o un ETF en este caso que replica el valor del oro. A mí como ciudadana o inversionista minorista, yo no voy a estar comprando lingotes para tenerlos en mi casa guardados. Y tampoco los voy a comprar para pagar una cuenta en un banco que me va a salir carísima. Invierto en un ETF, por ejemplo, ¿sí? O en contratos a futuro, si es que tengo conocimientos más sofisticados de trading. Y después pueden salir todas estas cosas que ustedes me dicen de teorías y demás. Es por eso que a mí, por ejemplo, me gusta más Bitcoin. Bitcoin es más volátil, más, no, más nuevo, es un activo joven, pero es un activo que no se puede falsificar. Por eso se le dice oro digital. Pero bueno, depende de los gustos de cada uno. Claro, es muy costoso el proceso. Y bueno, habría que ver qué pasa. Obviamente con el pasar de los años, la tecnología va evolucionando y quizás algo que hoy es muy costoso, en unos años sea barato. Ha pasado con muchas cosas.
en la vida. Esta quizá podría ser otra. Así que como les mencionaba recién, hasta que no pasa, o nos vamos acercando, va a ser muy difícil saberlo. Pero si ustedes se quieren ir adelantando a eso, pueden ir tomando hoy sus decisiones de inversión basado en ese tema. ¿Mm? Aquí lo importante es que, bueno, el dólar el día de hoy se mantuvo tranquilo, ha vuelto a rebotar, miren dónde, de vuelta en este soporte. Estamos muy expectantes a ver qué pasa mañana con ese dato de inflación, que es, digamos, el más importante de la semana. Y no hubo mucho movimiento. Y sumado a que tenemos el oro en precios máximos. Otro activo que está caro es el petróleo, por todos estos conflictos de Medio Oriente. Pero miren acá ya tenemos marcada una posible señal vendedora a los 84.30. Esta fue dada en los boletines. A ver, en el boletín de hoy creo que está. Sí, acá está la propuesta. Ustedes después analícenla y vean si les convence o no. Obviamente, los invito a que la analicen. Acá lo que hemos hecho es unir este soporte con esta resistencia, con esta y esta. Acá hubo un rompimiento, de cierta forma, fue y volvió el precio, pero se está queriendo armar como si fuese una especie, es bastante desprolija, pero como una especie de consolidación o soporte. En cuanto esto se rompa, acá, con esta línea gris, podemos, por la metodología del rompimiento, buscar que el precio caiga y toque este punto. El precio del petróleo se está manteniendo fuerte, primero porque los miembros de la OPEP, entre ellos se reúnen y pactan que los precios estén cada vez más altos. A ellos les conviene. Pero ¿qué pasa? Irán, ahora, que está muy metido en este conflicto de Medio Oriente, puede ser que se vea afectado y decida no unirse al plan de la OPEP, donde no respete la restricción de bombeo diario. Y quizá esto haga que el precio caiga. Es un factor de riesgo también, así que por eso establecimos esta posibilidad. Vamos a ver si se da o no. Acá me piden que analice Bitcoin, por supuesto. Y dicen que ven mayor rentabilidad de Bitcoin en el tiempo, será más y más escaso, todos querrán. Sí, para mí también. Yo opino lo mismo. Hay que darle tiempo. A ver, lo busco por acá. A ver, acá en Binance. Acá tenemos el gráfico de Bitcoin. Está prácticamente en máximos. Ha sido un aumento bastante fuerte el que ha tenido. Vean, estos fueron los mínimos, digamos, de este último movimiento. En agosto del 2023 el precio se ha mantenido acá plano relativamente, después ha subido, acá ha vuelto a lateralizar, subido y ahora está en este movimiento que miren lo que podemos trazar, a ver si realmente más o menos se ve. Yo veo acá la unión de estos puntos, ¿sí? Este soporte con este y estos. Y por el lado de arriba está un poco más desprolijo, porque podríamos haber hecho este acá, pero lo hacemos ahí ahora. Esto parece como una especie de cuña media fea, pero de cierta forma le da una presión alcista al precio, porque en caso de caer acá y no romper y volver a subir, cada vez el recorrido es más pequeño, más corto. Y obviamente estamos a días del halving. No se olviden de eso. Justamente hoy publiqué a la mañana sobre ese tema para que lo tengan en consideración. Vuelvo a mi perfil. Acá, esto lo publiqué hace 10 horas. Hace 10 horas faltaban 10 días, pero se prevé más o menos, esto obviamente puede variar, depende de los bloques y la velocidad del minado,
el día 19 de abril a las 17 horas, horario argentino, sería el próximo halving. Hay que ver en qué precio ronda Bitcoin al momento del halving, porque suele pasar que al momento del halving, como la recompensa se disminuye a la mitad, los mineros, va a haber algunos que no puedan cubrir los costos del minado y se vean desfavorecidos, porque el costo del minado es el mismo, pero la cantidad de Bitcoin que pasan a ganar se disminuye a la mitad. No todos los mineros van a poder resistir eso. Va a haber alguno que le vaya mal. Entonces, los halvings suelen tener un efecto de corto plazo de caída de precio. Pero después, por lo que implica en lo que es la política monetaria de Bitcoin, a largo plazo esto genera el movimiento alcista, que estamos todos los bitcoiners esperando hace mucho, porque estamos a la espera de este nuevo ciclo alcista que ya empezó. Claramente ya estamos en tendencia alcista, si no todo este movimiento se vería de otra forma. ¿Sí? Acá me dice, me ha puesto Venezuela, no sé si es por tu lugar o por tu nombre, que te llamas así. Me dice, te felicito, usas bastante información institucional, manejas bien el tema. Bueno, muchas gracias. Es la primera vez que te veo conectado, así que gracias por tus palabras. Me alegro que te sientas bien. ¿Crees que se dispare Bitcoin? Yo creo que sí. Yo creo que se va a disparar, hay que tener paciencia. Puede venirse este primer retroceso post-halving, por lo que les mencionaba, pero después yo creo que va a venir un buen mercado alcista, primero la Bitcoin Season y después la Alt Season, donde las altcoins, las otras monedas, toman protagonismo después y obviamente se arman los desmadres que se han armado en otros momentos. Igual, por una cuestión monetaria, lo más probable es que cada mercado alcista de Bitcoin sea más pequeño que el anterior, tenga menos alcance. Y eso es parte del esquema de cómo ha sido diseñado. Pero bueno, podemos llegar a tener unos buenos precios. Al alza me encantaría, ojalá que sea así, pero hay que tener mucha paciencia con esto. ¿Sí? Acá están los máximos del mercado alcista anterior. ¿Sí? Si nos vamos más para atrás, este tiene poca información, qué lástima, ¿no? Vamos a buscar otro. De Bitstamp, creo que este tiene más antigüedad. Sí, este es el mercado alcista anterior, del, eh, del 2018. Este es el último, del 21. ¿Mm? Acá tenemos dos mercados alcistas y acá se alcanza a ver otro. Muy chiquitito, acá se ve uno. Un mercado alcista, otro, y este que todavía no ha empezado, supuestamente. ¿Mm? Y esto cada vez es más grande, pero a la vez el impacto se va reduciendo también. ¿Cómo te sigo? Me puedes seguir en mis redes. En las que más activas estoy últimamente es en X, o sea, lo que era Twitter antes, @Emilia-trader1 y en Instagram, @Emilia-trader, sin el uno. O sea, a Twitter le agregan el uno y acá no, porque no había cuenta. Pero estas son las cuentas en las que más estoy activa. Sí, ahí se los escribo. Una pregunta, sé por qué pasaste las líneas, pero entonces ahí no se puede pasar unas líneas paralelas en Bitcoin o no vale la pena porque no casarían. A ver, vuelvo al gráfico anterior, no sé si era este, no, está viejito. A ver, vuelvo a leer el comentario, un momento. Líneas paralelas, sí, con esta me decís o con... Bueno, vamos a probar con los dos.
Por ejemplo, acá esta línea sí funciona, acá ven, funcionó al tener esta resistencia, establezco acá y acá ya me dio venta y acá compra. O sea, lo que yo uno acá es un punto con otro, tengo que unir dos puntos y establezco un ángulo. Ya el tercer punto es operable, siempre. Establezco una resistencia. Cuando toca de nuevo es operable. O sea que acá este ángulo me dio venta acá y compra acá. También esto lo puedo copiar y pegar y establecerlo acá y esperar a futuro que cuando el precio suba, si llega a esta zona, en algún momento a esta línea, me dé venta. ¿Sí? Y también este de aquí podría ver acá, en este punto, quizás si baja, y más acá, no, acá mucho no funciona. Tan prolijo no. Pero lo puedo dejar acá por las dudas. Acá esta línea sí funcionó bien. Así que bueno, esas son las perspectivas para Bitcoin. Ahora está en el medio, no está dando mucho. Hay que tener paciencia. Ahí les escribo mis redes. Esta es Instagram y esa es Twitter. Le agregan el uno simplemente. Bueno, y les dejo acá la página newcapitalsecurities.com. Esta es la página de New Capital para que pasen a verla un poco y vean de qué se trata. Hay varios cursos de temáticas diferentes, específicas, para aquellos que quieran estudiar. Y de paso, los quiero invitar a todos a que mañana tenemos otro seminario gratuito. Lo pueden solicitar la participación acá. Es mañana a las 10:30 de la mañana, donde hacemos el seminario de Perfecciona tu Trading, donde ustedes me comentan qué vienen haciendo y dentro de todos, entre todos, vamos puliendo la técnica. O sea, es como una sesión personalizada de los que estén presentes. También los invito a que se descarguen los boletines, que son estos, donde hay análisis y señales diarias para que ustedes puedan aprender, leer y estar actualizados. Y obviamente también los invito a que se descarguen con este botón la plataforma de cuenta demo para que puedan empezar a usarla y empezar a practicar. ¿Sí? Y bueno, mañana a 10:30 de la mañana los espero de vuelta. ¿Sí? El boletín, como les decía recién, en la página newcapitalsecurities.com, ahí copio y les pego en el chat, la página oficial. Bueno, eso es todo entonces por esta sesión. Ha sido muy interesante, hemos tocado muchos temas. Los espero mañana. Un buen descanso para todos, gracias por estar y nos encontramos mañana miércoles 10:30 de la mañana. Chau, chau.